Bienvenidos a otro evento más organizado por el equipo técnico de Rediagro Agro Rural. Este lunes 30 de marzo nos ha convocado nuestra unidad zonal Lambayeque con un interesante tema y vamos a dar pase al responsable de la unidad zonal de Rediagro, el ingeniero Jorge Temoche, para que haga la presentación del expositor que nos está acompañando el día de hoy. Ingeniero, adelante. Sí, muy buenas tardes a todos los participantes. Reciban el saludo de nuestro director zonal, nuestro jefe zonal, el ingeniero Fernando Mundaca Lunura. Hoy vamos a tratar el tema sobre el café, en el sitio de Cañaris. Ustedes saben que Cañaris está considerado como uno de los distritos más pobres de Lambayeque, ¿no? Está todavía en Quitil 1, y el tema del café allá en la zona de Cañaris específicamente es un tema muy importante porque anteriormente, en los años 80, cuando todavía no había esta intervención de Rural y Senasa en la zona de Cañaris, la producción de café más era para autoconsumo, para pequeñas ventas, para obtener su alimento, ¿no? De la fecha para acá, para estos tiempos, la producción de café se ha masificado bastante, y como le digo, con la intervención de Senasa y de Rural, que están presentes en la zona, ¿no? En este momento, en esta oportunidad, nos toca la exposición del ingeniero Carlos Ceballos Villalobos, representante de Senasa, con quien hemos coordinado para este evento. Aquí, a continuación, los dejo con el ingeniero Carlos Ceballos. Ahí está la cámara para que tú lo... Bueno, buenas tardes a todos, colegas, agricultores en general, técnicos. Agradecer a Dios, ¿no? Agradecer a ustedes por su tiempo y en la cual por el trabajo que nosotros hemos venido realizando en conjunto, no solamente Senasa, sino también otras entidades más como Agro Rural. Nos vemos en opción de realizar capacitaciones mensuales para poder enriquecer los conocimientos, sobre todo al agricultor lambayecano, ¿no? que siembra una buena área de café, y el problema más grande que hay aquí en la zona de Lambayeque es que no hay suficiente asistencia técnica, ¿no? Para poder mejorar los rendimientos de café y sobre todo la tasa y calidad. Es por ello que nosotros como Senasa influimos mucho en el manejo integrado de plagas y enfermedades para poder lograr que la planta no se estrese y pueda prácticamente tener energía para poder hacer un buen llenado de grano, que al final el agricultor lo que necesita es mejores rendimientos y sobre todo un manejo integrado de que los controles químicos, ¿no?, lleguen a última opción, y los manejos culturales, mecánicos, biológicos, genéticos en general, sea la primera opción que el agricultor tiene a la mano, ¿no? No sé si pueden lograr ver la imagen, por favor. No, ingeniero, por favor, vuelva a intentar compartir, elija la opción toda su pantalla y haga clic en la miniatura para que se active el botón compartir. Perfecto. Sí. ¿Se puede visualizar? Sí, ahora sí, creo que estamos laminados. Bien, ahora sí, ingeniero, estamos en el inicio. Gracias. No, gracias a ustedes más bien, ¿no?
Bueno, el tema del manejo integrado de plagas las exposiciones tienen varias sesiones, en la cual vamos a contar con 6 sesiones, si fuera posible, en la cual vamos a entrar el manejo integrado de plagas. Segunda acción, acciones de SENASA en el manejo integrado de plagas en café. Roya amarilla, la broca, el ojo de gallo, que está influyendo bastante en la zona de Chillama. Los agricultores se están perdiendo mucho por esta enfermedad, el micena citricolor. El arañero también, hay minador de hoja y muchas más plagas principales que el agricultor a veces desconoce, ¿no? El manejo integrado de plagas es una estrategia para la eliminación, obviamente, de plagas. La plagas es que causa daño, ¿no?, en la planta, ¿no? Una plaga puede ser incluso hasta uno mismo, puede ser una plaga porque está causando daño económico, ¿no? Usando diferentes métodos de control como culturales, físicos, mecánicos, biológicos, genéticos, en general. Y la última opción sería el control químico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros como agricultores, ¿no?, comenzamos con el control químico, el problema que va a haber es grande, porque vamos a disminuir mucho los controladores biológicos, que hablando, ¿no?, que son los amigos prácticamente los agricultores, los que te van a controlar la plaga, ¿no? Nosotros debemos comenzar por el cuidado del medio ambiente, cuidar tu salud sobre todo, ¿no?, sobre todo controladores biológicos que influyen mucho en eso, ¿no?, con el fin de mantener o proteger la biodiversidad funcional del agroecosistema, porque la agricultura del futuro ahora es agricultura sostenible, ¿no?, en la cual la parte, el manejo orgánico, que es lo que ahorita puede decir está de moda, influye mucho para mejorar los rendimientos del cultivo, ¿no?, sin descuidar, obviamente, que el café absorbe cantidad de nitrógeno, una buena asimilación de nitrógeno, potasio, calcio, ¿no?, que a veces con manejos orgánicos puedes lograr a ello, pero no compensa mucho la demanda que el café necesita para explotar los 70, 80 quintales por pergamino, ¿no?, por hectárea. Para ello debemos tener un plan de manejo integrado, y uno de ellos es la evaluación de resultados y reporte periódicos en alerta. SENASA está prácticamente evaluando parcelas controladas y no controladas, con la finalidad de poder llegar o hacerle llegar al agricultor toda la incidencia, severidad o infestación de la plaga en el cultivo de café en la región de Lambayeque, que, como le volví a comentar, el cultivo de café en los distritos de Salas, en los distritos de Cañaris, ¿no?, en todos los sectores, ¿no?, de dicho departamento de Lambayeque, es un sustento para el hogar de los agricultores, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver en pantalla, pueden ver una cartilla de evaluación en la cual estamos viendo diferentes tipos de plagas, como la roya, el minador, ojo de gallo, cercospora, poma, ¿no?, que se presenta no solamente en las hojas, sino también se presenta por ejemplo, el ojo de gallo se presenta en lo que es hoja y fruto, ¿no? La broca, una plaga muy importante, ¿no?, que debemos de cuidarnos mucho, sobre todo en altitudes, ¿no?, por ejemplo, de 800, 900 metros sobre el nivel del mar. En la ramada es fuerte el problema de la broca. Se está controlando, también se está controlando, pero el trabajo es en conjunto, el trabajo es en equipo. Como pueden ver, aquí las cartillas de evaluación tienen de la P1 a la P10. ¿Qué significa? Plantas evaluadas. Nosotros como SENASA ubicamos, ¿no?, 10 plantas. De las 10 plantas evaluamos 10 hojas por planta, y de ello nosotros podemos ver la incidencia de la roya en la parcela, ¿no? Pero si vemos incidencia, obviamente que vemos severidad. Y como severidad tenemos varios grados, grado 0 hasta el grado 4. Grado 0, ¿qué significa? Que la roya o la enfermedad no está presente. Al no estar presente tampoco va a haber una incidencia, 0%. Grado 1, 5% de la hoja. Grado 2, 20%. El grado 3, del 21 al 50. Y el grado 4, que prácticamente es cuando la incidencia es fuerte, la severidad es arriba de un 50%, que los controles preventivos ya no harían el efecto que el agricultor desea en su parcela. Para ello se necesita otro tipo de controles que ya le iré explicando conforme la capacitación va avanzando, ¿no? Y en el otro cuadro de derecho estamos el posicionamiento de la broca.
Obviamente que estamos en momento A, momento B, C y D. Estos momentos para nosotros es clave, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver que la broca puede estar por entrar a la cáscara, el momento A, es decir, en vuelo, o cuando se está posicionando recién, el momento B, cuando la broca está prácticamente haciendo daño en la cáscara, el momento C, cuando la broca ya está entrando a la corteza del grano, y el momento D, cuando ya está dentro del grano. ¿Qué quiere decir? Que el momento A y B, tú puedes controlar incluso el momento A puedes controlar con trampas cetológicas a base de etanol, metanol, café molido. El momento B, ya desde ahí debemos estar aplicando controladores biológicos como Beauveria baciana, ¿no? El momento C es un poco difícil que Beauveria, el controlador, te haga el efecto. Y el momento D, difícil. Es por ello que el momento D ya tenemos que tener otro tipo de control, como el control cultural, que es la raspa, ¿no? Para evitar el ciclo biológico, ¿no? Se acorta, en pocas palabras. También vemos el tema de las capacitaciones hacia los agricultores, porque como SENACE y otras entidades, no solamente queda en una simple capacitación. Después de las capacitaciones visitamos parcelas de café para nosotros poder enriquecer el conocimiento teórico, llevarlo al campo. Y así el agricultor, si por X razones no pudo captar mucho el tema teórico, en el campo lo va a captar mejor. Estos son prácticamente que como SENASA nosotros debemos ingresar todos los datos al sistema para llevar cada 15 días un cronograma de evaluaciones y así poder ver la incidencia y severidad de la roya, cómo va aumentando o cómo va bajando, dependiendo el tiempo, dependiendo el manejo también del agricultor. Como para nosotros poder controlar una plaga, es como decir, debemos conocer al enemigo, ¿no? Nosotros queremos controlar bien un patógeno, debemos saber evaluar. Y dentro de ello, la forma de hablar puede ser en forma zigzag, en cuadrícula A, o en X. Efectivamente, tiene que ser un máximo de 2 hectáreas. Puedes evaluar media hectárea, 1 hectárea, o máximo las 2, ¿no? Como ven las flechas en rojo, se está manifestando en 3 partes, ¿no? Las evaluaciones, sobre todo, puede ser en la roya, puede ser cercospora, el ojo de gallo. En la parte superior, 3 hojas, en la parte media, 4 hojas, en la parte inferior, 3 hojas. Con eso completamos las 10 hojas, y de esas 10 hojas evaluamos cuántas hojas están con síntomas de roya, y de cada hoja determinamos también el grado de severidad, que puede ser del 0 al 4, como lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Podemos ver aquí también esta cartilla de evaluaciones. Este PowerPoint también les puedo compartir a correo o al WhatsApp, ¿no? Esta cartilla de evaluaciones que está a la mano derecha nos va a permitir ver las 10 plantas, ver la incidencia y ver la severidad, sacar un promedio, y de ello nosotros podemos determinar si con caldos sulfocálcicos vamos a ir previniéndolo, o podemos usar un curativo que puede ser triazole, ¿no? En agriculturas convencionales, porque en agriculturas orgánicas tendríamos que usar Lecanacilium lecane, ¿no? O algún Bacillus subtilis. Son cartillas de evaluaciones que nosotros lo manejamos como SENASA cada 15 días, todo el año, y vemos la curva de incidencia en el tema roya, y vemos si en el departamento de Lambayeque está de repente incidiendo fuerte en parcelas con manejo y sin manejo. Como les estaba diciendo, nosotros como SENASA vemos 2 tipos de parcelas. Parcelas con manejo, ¿qué significa? Significa que el agricultor ha hecho sus curaciones, ha hecho sus podas, sus fertilizaciones, y ahí obviamente que las plagas y enfermedades van a disminuir, porque hay que tener en cuenta que si el cultivo está bien fertilizado con las podas respectivas, las plagas, ¿no?, o las enfermedades van a tener menos incidencia y menos severidad, va a causar menos daño. ¿Por qué? Porque la planta va a estar bien nutrida como para soportar o no dejar que una plaga o un insecto, ¿no?, por ahí pueda hacer daño, ¿no? Porque una planta estresada deja una ventana abierta para que las plagas y enfermedades ataquen con mayor fuerza, con mayor presión. En la cual, si la planta está bien abonada, ténganlo por seguro que la incidencia y severidad en la planta o en la parcela va a disminuir.
Pues bueno, todos en el manejo integrado del café, vemos también estas diapositivas han sido realizadas por varios especialistas a nivel nacional. SENASA invierte mucho para las capacitaciones a agricultores, tener mucho cuidado con las fumigaciones químicas, sobre todo ir con el uso seguro de plaguicidas. Aquí. El café en el Perú es un cultivo importante, porque si lo vemos desde el punto de vista económico, genera grandes ganancias, las cuales superan los 200.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que en Lambayeque cuentan arriba de, si no más me equivoco, 3.000 hectáreas de café arriba, que es significativo. Agricultores dependen mucho del cultivo y deben de hacer un buen manejo para que puedan aumentar sus rendimientos, porque si nos vamos a la zona de Jaén, otros departamentos, estamos viendo de que están rindiendo arriba de 30 a 40 quintales por hectárea. Eso quiere decir que hay manejo, ¿no? Nosotros tenemos que llegar a un nivel acá en Lambayeque en la cual el agricultor vea de que el café sensibilice, ¿no? Que el café le va a durar muchos años. Es en la cual nosotros debemos incidir mucho en una buena semilla, un buen semillero, buen vivero, buen sustrato sobre todo, buen manejo para el momento que llegue la planta a campo definitivo, no tengamos problemas de que a 1, 2, 3 años que la planta no crece o que se torció por rabo o se torció la raíz, ¿no? Famoso rabo de chancho, le dicen cuello de cisne, ¿no? Por un mal manejo de siembra del plantón, ¿no? Todos los agricultores conocen esta hongo, la roya María, que en 2014 causó grandes pérdidas, sobre todo le atacó muy fuerte a la variedad típica nacional. Se vieron obligados a hacer un control genético, que es el cambio de variedad como el catimor, cosa que tiene sus ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque si vemos en el tema de ventajas, al cambiar de variedad, ¿no? Una variedad más tolerante, como el catimor, otras variedades también, estamos perdiendo la calidad y el aroma, ¿no? De grano, como lo genera el típico, el nacional. Lambayeque nos identifican por esa variedad. Pero si nosotros podemos manejar el típico, el nacional, ¿no? De repente otras variedades con una alta calidad de taza, con un manejo correcto de plagas y enfermedades, téngalo por seguro que los rendimientos van a aumentar. Sobre todo, mejorando mucho el tema de la acidez del suelo, que dentro de aquí de la presentación también nos está escuchando el ingeniero Jorge Pasache. Es un ingeniero también muy especializado en el tema de manejo de suelos, que va a participar también aquí en la ponencia. Y bueno, agradecemos también por estar presente. La roya María, ¿no? Es considerada la plaga más importante del cultivo de café a nivel mundial y causante de importantes pérdidas. En el Perú fue reportada por primera vez en el año 1979 en la localidad de Satipo, en la cual se puede observar de que la roya cómo se disemina aquí, por transporte, por viento, muchos mecanismos más por su diseminación del patógeno, pues, ¿no? La roya reapareció en la campaña 2012-2013 y se estima que en el 2013 esta plaga causó pérdidas en el sector cafetalero peruano de aproximadamente el 60% de la cosecha, que representó unos 290 millones de dólares en pérdida. Prácticamente bastante dinero se perdió por esta enfermedad, ¿no? Como podemos ver, estos son reinos, ¿no? Reino Fugin, la clase, ¿no? Las clases, el orden, género Emilea y especie Emilia bastratis. Prácticamente nosotros con esta posición taxonómica podemos hacer un mejor estudio, ¿no? Del patógeno, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? La biología del hongo. Como les volví a comentar, para nosotros poder controlar un patógeno debemos conocer mucho la biología del hongo. El hongo es un parásito obligado que afecta a las hojas vivas de las especies del género Coffea. Los primeros síntomas de la enfermedad aparecen en la cara inferior de las hojas. ¿Qué significa la cara inferior de las hojas? El embés, ¿no?
Por donde penetra el hongo, estos consisten en pequeñas lesiones amarillas y con el tiempo coalescen, formando grandes manchas y se produce, ¿no?, las uredosporas con su color anaranjado característico. ¿Qué quiere decir? Que una vez que la roya se posiciona en las hojas del café, el café ya siente a gastar energía para defenderse y su rendimiento va a bajar. Por ello que el tema de la roya, nosotros lo que debemos hacer es prevenir la roya con caldos sulfocálcicos, con bacilos subtiles y poder nosotros mejorar ese tema de la incidencia y severidad. Esto deben saberlo ustedes como agricultores y técnicos, las condiciones favorables. Las condiciones óptimas para el desarrollo son temperatura de 21 a 25 grados, condiciones de oscuridad, humedad relativa 100%. Las uredosporas requieren agua para germinar 6 horas. ¿Qué quiere decir? Que si es que tenemos una humedad relativa alta, el lugar está oscuro, es decir, no tenemos las podas suficientes, ¿no? No hemos realizado podas, encima las temperaturas están entre 21 y 25, téngalo por seguro que la enfermedad va a aparecer en su parcela. Y si sabemos que va a aparecer, nosotros tenemos que mejorar estas condiciones y hacer aplicaciones preventivas para bajar la incidencia de la roya. La presencia de luz inhibe la germinación, es lógico, ¿no? Si con más oscuridad aparece la roya, con luz vamos a inhibir ello, ¿no? El manejo de la roya del café, más que todo nosotros debemos de manejarlo del inicio, sobre todo si vemos el típica o nacional, que desde el momento del vivero a veces ya está apareciendo la roya, igual en geisha, ni bien estás poniendo en campo definitivo, la roya está apareciendo, y de pasada te acompaña la cercospora, o llamada manchillera. La fase de desarrollo de la roya, hay que tener mucho cuidado y hay que saber también los momentos que ataca más. Hay 3 fases, la fase lenta o inicial, la fase rápida o explosiva y la fase terminal o máxima. Nosotros estamos en el mes de marzo, estamos en la fase prácticamente entre rápida y terminal o máxima. Es el marzo y abril en la cual la roya está atacando con mayor fuerza. Ahorita los cafés en Cañaris están en etapa de llenado. Ya el otro, en mayo, ya entran en etapa de, prácticamente, o el otro mes entran en etapa de maduración. Y nosotros debemos, si no hemos hecho nada al inicio, vamos a tener problemas en etapa de llenado, en la fase terminal, sobre todo en estos meses. La roya sabemos que va a aparecer, pero debemos prevenir esa enfermedad. Podemos saber acá la evolución del daño de la roya en los meses, cómo va atacando según la incidencia de severidad, según el mes. Podemos ver aquí que enero y febrero ataca con mucha fuerza también, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del ataque de la roya? Una de las consecuencias del ataque de la roya es la caída de hojas. ¿Por qué? Porque la planta, al estresarse por el patógeno, la planta quiere sobrevivir, y al querer sobrevivir tiene que abortar las hojas para poder, ¿no?, para poder defenderse, en pocas palabras. Maduración incompleta, al no haber fotosíntesis, por el tema de que no hay mucha área foliar, la maduración va a ser incompleta. Posible ataque de antracnosis, claro, porque al tener el ataque de la roya y haber lluvias fuertes y bastante temperaturas altas, va a aparecer la antracnosis. Y una fusión de antracnosis y roya es fatal para el rendimiento del café. Granos de mala calidad, claro, porque no hay una buena traslocación de nutrientes, porque como podemos saber, la planta de café o cualquier planta que ustedes puedan, ¿no?, observar, los nutrientes tienen movimiento, ¿no? Todos los nutrientes tienen movimiento. Al tener las hojas, el área foliar afectada, no va a haber los suficientes nutrientes para poder llegar al grano. Y la muerte del cafeto en quinto lugar. Control cultural es la principal medida y debe priorizarse. Regula la sombra de los cafetales, tenemos que ver entre el 40 y 50% de sombramiento para nosotros poder controlar el problema, no solamente la roya, sino también el resto de enfermedades que vamos a ir, en la exposición vamos a ir hablando, ¿no? Control genético significa el cambio de variedad, sobre todo
Ahorita, bueno, los catimores son tolerantes, pero ya la roya está atacando con fuerza a los catimores. Como se puede ver acá, si es que sembramos variedades muy susceptibles a la roya y sin haber de repente controlado, sin hacer aplicaciones, debemos hacer un cambio de variedad, pero siempre y cuando los agricultores no hagan las aplicaciones, ¿no?, correspondientes. Este control biológico tienen que tenerlo en mente, Lecanecillium lecani, ¿no? Respeta mucho el medio ambiente, es un controlador muy efectivo para bajar la incidencia de la roya, buen control. Es un hongo de color blanco y las severidades están bajando mucho al aplicar Lecanecillium lecani. Su modo de acción, la roya se manifiesta como lesiones pulvurientas de color amarillo, ¿no? Y Lecanecillium lecani actúa por contacto debido a que tiene la gran capacidad de degradar las paredes de las uredosporas de la roya mediante una serie de enzimas. Prácticamente este controlador nos va a ayudar mucho para poder bajar la incidencia. Por último lugar, control químico, yo lo dejaría en última opción, sobre todo los que tienen agricultura orgánica, agricultura convencional. Si estamos en severidad de 2 o 3 para arriba, es necesario hacer un control químico en agriculturas convencionales como los triazoles. Igual las evaluaciones de plagas son prácticamente esenciales, sobre todo, como les volví a comentar, si nosotros hacemos una mala evaluación, nosotros no vamos a poder determinar la dosis, en qué momento vamos a curar y por dónde vamos a comenzar, ¿no? Bueno, es como triángulo en la enfermedad, es el impacto de la roya, eso ya creo que lo hemos hablado en las diapositivas anteriores. La roya María del café, como les comenté anterior, se maneja por una incidencia, que quiere decir que si nosotros evaluamos 100 hojas y 50 están con síntomas de roya, vamos a tener 50% de incidencia. Si nosotros tenemos 0 incidencia, quiere decir de las 100 hojas, nosotros tenemos prácticamente 0 hojas con roya, vamos a tener 0 incidencia y 0 severidad. ¿Okay? Pero si nosotros tenemos 100 hojas, imaginemos las 50 hojas con roya, vamos a tener dentro de las 50 una severidad, que puede ser de grado 0, de grado 1, 2, 3 o 4. Grado 0 es prácticamente va igual con la incidencia, 0 incidencia, 0 severidad, pero grado 1 es prácticamente un 5% de síntoma de la roya en la hoja. Vemos aquí el manejo integrado de la broca. La broca prácticamente un insecto muy dañino que perfora el grano del café. Son la posición taxonómica de la broca, ¿no? Clase insecta, ¿por qué? Porque tiene 6 patas, por eso es un insecto. Género Hipotenemos, especie Ampei. ¿Cómo se disemina la broca? Justo aquí, es por corrientes de aire, sacos de cosecha, restos de pulpa, sobre la piel de los animales, ropa de las personas. ¿Qué quiere decir? Si yo me voy a la parcela del vecino y las hembras son las que vuelan, ¿no? En pocas palabras, se pegan a tu ropa y tú la llevas a tu campo y comienzas a contagiar todo ese problema. Hay que tener mucho cuidado al momento de visitar campos con broca. La biología de la broca, esto es clave para nosotros poder terminar de huevos de 6 a 8 días, larva, 12 a 15 días, pupa, viene el adulto también de 5 a 7 días. Todo este ciclo prácticamente nosotros debemos de saberlo para poder llevar un buen control de la broca. Podemos ir sumándolo, huevos 6 días, larva 14, prepupa 3 días, pupa 6. Estamos hablando de cada 20, 23, 29 días. En un mes tienes una nueva población de broca. ¿Cuál es el daño? Es una foto real, es en la ramada, la parcela de Selmi Huancas y de Antonio Rojas, del distrito de Salas. Nosotros la primera evaluación que yo hice aquí, un 60% de infestación de broca. Ellos ahorita ya están aplicando Beauvaria, haciendo controles con botellas etológicamente con etanol y metanol, y han bajado a un 4 o un 3% del tema de la broca libre, que en épocas de lluvia
no baja la infestación, pero está mucho más abajo que el resto de agricultores que no hacen el control necesario para broca. El daño de la broca que hace son galerías, perforaciones de los granos, daño físico, caída prematura, pérdida de peso, pérdida de calidad, podredumbre de semillas, incapacidad para la producción de semillas en café y la pérdida de mercados extranjeros. Sobre todo que el agricultor, una de las miras, ¿no? Y como instituciones queremos lograr es que el agricultor mismo pueda exportar su café, ¿no? Pueda tener mayores ingresos, mayores ganancias que es lo que uno quiere, ¿no? El comportamiento de la broca, esto deben de saberlo muy bien, broca hembra, broca macho. La broca hembra vuelan, el macho no puede volar, hay que tenerlo muy claro. La broca vive en promedio de 150 días, el macho vive en promedio de 45 días. Ponen en promedio la hembra 74 huevos durante su vida, de 2 a 3 huevos por día. Una broca por ahí, ¿cuántos granos te van a infestar? En el macho, su única función es copular a las brocas hembras. ¿Qué quiere decir? Que el macho solamente sirve para, en resumen vulgarmente, como para seguirla a la hembra y la hembra se pueda seguir multiplicando, ¿no? De cada 10 hijos, 9 son hembras y 1 es macho. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 10 hijos, 9 son hembras y 1 es macho. Yo como agricultor me preocuparía, porque hay más hembras que machos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo broca en el campo y no hago los manejos como culturales, mecánicos, biológicos, en general, las pérdidas que voy a tener son muy fuertes. Y estando ahorita, creo que café pergamino, el saco llegó a 1,200, ahorita debe estar 900, 800, sigue a buen precio. Tengo que controlar, mire, estando a un buen precio, invertir, y no es mucho, ¿no? La inversión no es fuerte para el tema de la broca, solamente es curaciones, ¿no? Es posible 3 veces al año de Beauvaria y monitorear con trampas cetológicas, ¿no? A base de etanol, metanol y café molido, ¿no? La otra diferencia también que los machos es que los machos nacen, crecen, se reproducen y mueren en el cerezo. ¿Qué quiere decir que mueren en el cerezo? Ya que en el fruto del café con la raspa podemos ir controlando. Daño de la broca del café. Como le comenté, perfora el fruto produciendo la caída de los frutos. La hembra tarda hasta 5 horas en perforar el fruto verde. ¿Qué quiere decir? Que si la broca ya está ingresando al fruto y ustedes ven la broca ahí, no van a pensar que una semana demora para que para que perfore la cáscara, no. Acá dice que la hembra tarda hasta 5 horas nada más quiere para perforar el fruto verde. Y 4,5 horas en fruto maduro. Eso me da una prácticamente preocupación, que si el agricultor dice, no, yo no voy a fumigar lunes, porque de repente le salió un inconveniente, por X razones, voy a fumigar de aquí el otro lunes. ¿Cuánto más daño, cuánto más va a perder solamente por no funigar en el momento indicado, que es en el momento donde el grano está del tamaño de una garrapatita, ¿no? Pequeño, en la cual ahí ya debemos curar antes de que incluso que haga el daño la broca, ¿no? Pérdida del café pergamino hasta 18,1%, fuerte, grande. Infección secundaria de patógeno, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que deja un agujero y una entrada para hongos y que pueden incluso dañar mucho más el grano de lo que está, ¿no? Daño de la broca, como le volví a comentar al inicio, tiene posición A, B, C y D. La posición A es la broca que está en vuelo o la que está a punto de ingresar, y la posición D es cuando está dentro del grano, que es difícil, ya ni un producto va a controlar cuando la broca está dentro del grano. Hasta la posición B sí, la C difícil. Importancia: un cerezo perforado por la broca permite el desarrollo de aspergillos o penicillium, hongos de medio ambiente que pueden producir ocratoxina A, cuyos daños es similar al producido por un químico. ¿Qué quiere decir? Mala calidad del café. Manejo de la plaga, evaluación de la broca. Esto es lo que están en diferente, ¿no? ¿Cómo está en Lambayeque acá? Podemos ver que la broca, por ejemplo, con infestación, con manejo y sin manejo, ¿no? Tenemos una curva en lo que tienen manejo
Los agricultores tienen menos infestación de la broca, a los que están sin manejo, la infestación es mucho más alta. Este hongo, que parece que le ha caído ácidos en las hojas, pero no es un ácido, es un hongo que llamado Mycena citricolor, famoso ojo de gallo. Como pueden ver, miren el fruto, se puede visualizar unos síntomas como antenitas, ¿no? Eso es clásico de Mycena citricolor, el ojo de gallo. Este problema lo he visto mucho en Chillama, Cañares también. Hay algunos que me preguntan, ingeniero, esta variedad, por ejemplo, el catimor en altitudes grandes no me produce bien. Libre de que la variedad, el café arriba de 2000, 2300 o 2200 metros sobre el nivel del mar, el café prácticamente tiende a no explotar sus máximos rendimientos. Esas altitudes favorecen mucho a la diseminación del hongo, a darle el ambiente adecuado para que la plaga o la enfermedad aparezca. Comienza a defoliarse la planta. Se puede ver en la imagen, ¿no? Problema en la hoja y también problema en el fruto. Y esto hay en todos, tanto en Salas, en Penachía, en Chillama, Distrito Cañares, lo he visto en Pamaca, ¿no? en diferentes zonas del departamento de Lambayeque. De la taxonomía, ¿no? del ojo de gallo, vean plantaciones así, sin dudarlo, ojo de gallo. ¿Qué hubo problemas? No hubo un buen manejo en la cual apareció la enfermedad. Miren el problema que da. Incluso cuando el problema es fuerte, ya se comienzan a agujerear las hojas. Otros nombres comunes, en español lo manejan ojo de gallo, lo conocen como gotera del cafeto, argueño, mancha de la hoja, mancha americana de la hoja del cafeto, ojo de pavo real. Bueno, esto es en Francia, inglés, también tiene otro tipo de nombres. Pero como le voy a comentar al inicio, si ustedes quieren encontrar bastantes información, búsquenlo como el nombre científico, Mycena citricolor. Bastante información de ello. Esta es la distribución geográfica, ¿no? Cómo se ha venido manifestando el ojo de gallo. Los hospederos, ¿no? Diseminación. ¿Cómo se diseminación? Diseminación significa cómo el hongo, ¿no? ha ido distribuyéndose en la zona. Por lluvias, viento, insectos, animales y personas. Lo mismo que casi como la broca, ¿no? Otra formación son tejidos infectados, viento húmedo, almácigo enfermo, aves, murciélagos, insectos en general. Aquí dice que no hay evidencia de la dispersión de estructuras de este hongo a largas distancias. Mayormente en el mismo sector del campo del vecino, de repente a una media hora más, lo llevas por ahí en la ropa y es un problema, ¿no? Esas como antenitas que se ven en la imagen, con lupa son bien visibles. Condiciones favorables para el ojo de gallo, humedad en el ambiente de 80 a 95%, ténganlo por seguro que hay una alta probabilidad de que el ojo de gallo pueda aparecer. Entre 18 a 25 horas de alta humedad, sobre todo por ejemplo, en el sector de Chillama, bastante humedad, bastante neblina, y encima no hay las podas, el ojo de gallo aparece con fuerza. Precipitaciones superiores a 15 mm, también es un problema, temperaturas entre 19 y 23. Estas condiciones, como agricultor y como técnicos, debemos de conocer el comportamiento y en qué temperaturas, humedad se manifiesta para nosotros poder ir previniendo, ¿no? Porque la roya, ojo de gallo, cercospora son hongos que van a aparecer en el café. Pero como algunos agricultores me dicen, ¿no? Ingeniero, yo no tengo ese problema, mi café sale limpio, porque no tiene las condiciones, pero ¿qué pasa si aparecen las condiciones? El hongo está ahí, el hongo está en el ambiente. Tema que cuando las condiciones son favorables, que eso se llama el triángulo de enfermedad, el hospedero está ahí, pero no hay las condiciones, no aparece. Las condiciones son las ideales para el hongo, va a aparecer en tu parcela, pero una vez que aparece, no vayas a pensar que el hongo te va a dar tiempo hasta que vayas a comprar el remedio, funigue, no, en una semana te puede dañar la parcela y te puede hacer perder dinero. Altas densidades de siembra, hay mala idea, ¿no? Que a veces el agricultor dice, voy a ganar más, voy a poner 15,000 plantas por hectárea porque el café está a buen precio y quiero ganar más plata.
Es un grave error. Hay que saber, dependiendo la variedad del café, tenemos que ver los distanciamientos, ¿no? Luz difusa, no hay una buena entrada de luz y vas a tener el problema, ¿no?, del ojo de gallo. Encima de los 700 metros sobre el nivel del mar aparece. ¿Qué quiere decir? Que en Lambayeque, desde la Ramada, que está a 900, hasta Penachí, Pamaca, Cañares, que está a 2400, 2600, Huacapampa, que está a 2300, vas a tener ese problema. Pero algunos me dirán, no, pero yo no tengo ese problema, y estoy con la actitud arriba de 700, sí, pero de repente no llegaron a temperaturas 19, 23, las precipitaciones o la humedad, ¿no? El daño, como pueden ver, también casi como la Roya, hay 4 grados, y de grado 0 al grado 4. Son severidades que nosotros debemos tener en cuenta para si tenemos el ojo de gallo grado 4, ¿qué quiere decir? ¿Cómo controlas tú un ojo de gallo en grado 4? Porque yo veo en Cañares, en la zona donde dicen, no, ingeniero, mi café se está defoliando las hojas porque el café ya está viejo, me dice, ya creo que quiere renovación. El tema es que el ojo de gallo ha sido tan fuerte que ha hecho que las hojas se desplomen, ¿no? Y el inóculo está en el suelo. Lo primero que deben de hacer no solamente es curar, sino sacar el inóculo del suelo y hacer las podas respectivas. Y después ya inmediatamente hacer las curaciones, porque si el inóculo está ahí, sube nuevamente a las hojas y te va a hacer daño. Vas a curar algo químico, te va a controlar. El periodo de residualidad de un triazol puede ser de 25 o 30 días. Después de los 30 ya no vas a tener remedio y el hongo va a aparecer nuevamente con fuerza. Hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que hacer limpieza del campo. El campo, véanlo como si fuera su casa, ¿no? Si nosotros tenemos la casa sucia, vamos a tener gérmenes, ¿no? Vamos a tener enfermedades, virus, muchas cosas más. ¿O acaso alguien puede vivir en la casa con pulgas, con garrapatas? No. Imagínate una planta, lo dejas vivir con el inóculo, con la broca ahí, y encima tú quieres que produzca la planta. ¿A dónde, pues? La planta es un ser vivo como nosotros, nomás que se llama planta porque está plantada. Después, así como los animales, ¿no? Una vaca, me imagino, ¿no? Un ganado que está de hambre, ¿no? Cortas tu pasto y vas y le das de comer y lo engordas, ¿no? Pero la planta, ¿cómo? Tienes que llevarle la comida, tienes que limpiar el campo, tienes que podar, tienes que incluso, el tema importante, el suelo, que ya uno de los colegas va a participar también por ahí, ¿no? Manejo integrado del minador, esta es otra plaga importante también. Varias fotos me han llegado a WhatsApp, varias. Me decía, ingeniero, la hormiga. Me decía, no, es el sol. Y otros me decían, muchas cosas más, menos minador de hoja. ¿Ven hojas así en su café? No es parecido al ojo de gallo. El tema es que el ojo de gallo tiene una característica como si hubiera la caída un poco ácida, ¿no? No. Si tú levantas, está como una telita de cebolla, ¿no? Esa telita de cebolla, abajo está la larva. Puede estar la larva ahí que daña, que es el minador. Algunos me dicen, el minador de hoja es una mosca. No es una mosca, es un lepidóptero. Hasta el adulto, mire, como una polilla. Lambayeque es también fuerte el problema de minador de hoja, mayormente cuando la planta no tiene sombra y no está bien nutrida, aparece el problema. Este problema del minador de hoja, véanlo bien el síntoma, siempre levante como una telita ahí abajo en el haz de la hoja. Evaluación permanente, evaluar periódicamente los cafetales, estar evaluando y dentro de ello el control cultural son las podas, distanciamiento adecuado, buen drenaje de hierba, abonamiento y fertilización. La última parte de abonamiento y fertilización es clave. Tenemos aquí, bueno, controles también como Beauveria, ¿no? Minadores de hoja también acá, hasta el adulto. Se pueden ver los hábitos, los adultos son de hábitos nocturnos, al ser hábitos nocturnos podemos controlar con trampas de luz el adulto, ¿no? En el día permanecen ocultos en el envés de las hojas. Se les puede observar volante durante días nublados. Las larvas permanecen en el mesófilo del tejido donde se protegen de los enemigos naturales. El ciclo de vida de 25 a 75 días. Conozcan la larva, conozcan el adulto. Baja la tasa fotosintética y indirectamente baja el rendimiento. El daño del minador, la misma plaga que estamos hablando, las larvas al alimentarse del mesófilo de la hoja pueden consumir entre 1 a 2 centímetros cuadrados de área foliar alta, porque la hoja es la que lleva alimento
por las ramas y también directamente los frutos, ¿no? Necrosamiento y defoliación. El manejo integrado del minador, control cultural, manejar apropiadamente los árboles de sombra, como ya le vine diciendo, distanciamiento adecuado entre árboles, sombra moderada, campo limpio de malezas. Aquí hay que tener muy claro, ¿no? El campo limpio de malezas puedes tú chalear, en pocas palabras, algunos que aplican herbicida, ¿no? O químico, pero yo no soy partidario a veces de aplicar muchos herbicidas químicos porque los microorganismos del suelo tienden a empobrecerse. Tener mucho cuidado ahí. Hay herbicidas atípicos que se pueden manejar, ¿no? Pero se aplican cuando las malezas están recién emergiendo en sus 2, 3 primeras hojas. Porque hay algunos que aplican herbicida atípico, ¿no? Y lo aplican ya cuando la maleza está arriba de 20, 30 centímetros y no tienes el efecto que tú esperas, ¿no? Manejo integrado del minador, control de bacilos y beauvaria, ¿no? Control químico también se puede manejar, ¿no? Momentín. Prácticamente esta sesión es para una introducción al tema de manejo integrado de plagas. Hay más plagas como cercospora, hay más problemas como los nematodos en las raíces, en el café, que en Cañaris hemos solucionado problemas también de nematodos y poma también, ¿no? Pero esta introducción es para ver más sesiones, ¿no? Va a haber más sesiones, ¿no? Exposiciones de café. No sé si tuvieran alguna pregunta también, y no sé si el ingeniero Pasache está presente dentro de la capacitación. Disculpe, ingeniero, no me han avisado de alguien más. ¿Cómo se llama el ingeniero? ¿Cuál es su nombre completo? El ingeniero Jorge Pasache. Jorge Pasache. Sí, justo acá tengo unas diapositivas aquí, No tengo ningún dispositivo con ese nombre. ya, No pero tengo ningún dispositivo, no sé si se ha conectado. Están bloqueados los micrófonos y las cámaras, ingeniero. Por eso le ya, pregunto correcto. para poder habilitarle a alguien. Sí, ingeniero Jorge Pasache, no sé si le podría habilitar No, por no hay favor. ningún dispositivo con ese nombre. Ya, ok. Entonces todavía no se ha registrado. Pero de todas maneras, el ingeniero, ¿no? Voy a hablar algo el tema de suelos, ¿no? No sé si es que... Se está viendo toda su pantalla y su WhatsApp. Sí. Estamos viendo. Si no se... Sí, justo voy a Tendrá abrir otro yo. nombre. El ingeniero de repente se ha conectado con otro nombre. No me he dicho. El ingeniero Jorge Mucho tal vez sepa. Mira, no sé si es que se puede ver. Próspero Pasache hay un... ¿Ves? Sí, Próspero así es. Pasache. Así es. Ya tiene permisos para abrir su micrófono. A Ingeniero ver. Pasache, ¿nos escucha? Por favor, puede habilitar su micrófono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Ya. Carlos. Sí, ingeniero, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal, ¿Puede Carlos? abrir su cámara? Sí. ¿Se visualiza? Ya. Correcto, ingeniero, adelante. Ok. Bien, gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a todos los presentes. Y vamos a hablar algo de suelos, que es tan importante en el cultivo de café como en todos los cultivos. Creo que había una diapositiva que estaba presentando. Sí, están acá. Ya. ¿Lo puede visualizar, ingeniero? Sí, claro. Bien, entonces vamos a hablar de la importancia del análisis de suelo en el cultivo de café. No solamente es importante en el cultivo de café, Perdón, ¿puede sino ponerlo en pantalla completa, por favor? Pantalla completa, por favor. Sí. es importante también, decía, en todos los cultivos, ¿no? Dado, pues, ¿no es cierto?, a que los cultivos extraen del suelo cierta cantidad de nutrientes para que estos nutrientes cumplan una función, ya sea estructural, ya sea
de activación enzimática, ¿no es cierto? Y estos nutrientes son extraídos del suelo. Bien. Una fotito anterior, la fotografía anterior, por favor, la diapositiva. Bien, esa es una planta de café de 3 años y justamente la tomé en Kerguer, en esa ruta hacia Penachí. Y como vemos ahí, es una planta, por ejemplo, que tiene una muy buena estructura. Tiene unas ramas que están con frutos desde las ramas bajas hasta las ramas, el tercio superior, están con frutos. Y me llamó la atención esta plantación porque la mayoría de agricultores de la zona, porque también conozco la zona del cual estás hablando, Carlos, es mayormente un café nacional, ¿no? Y el café nacional pues tiene una característica de que toda la frutificación es en el tercio superior, principalmente. Incluso la cosecha es un poco dificultosa, ¿no? Porque hay que doblar la rama, pero esta planta es un café Catimor de 3 años que tiene una buena estructura, ¿no es cierto? Y está también muy bien fertilizada, ¿no? Se escucha. Sí se escucha, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, entonces, ¿es posible tener este tipo de plantaciones? Es posible, pero para que esto sea posible hay que hacer una serie de actividades de manejo, ¿no es cierto? Y las condiciones del suelo en esa zona y en toda la sierra de Lambayeque donde se siembra café es bastante agreste, por decirlo así. Es una topografía bastante agreste. Yo he visto en esta zona sembrar café con pendientes de 75%. Y no hablamos de grandes laderas, ¿no? Sino hablamos de pequeñas áreas que tienen incluso, en muchos de los agricultores tienen incluso problemas con pedregosidad, como vemos en la fotografía. O sea, hay suelos bien pedregosos, pero el agricultor ahí está haciendo agricultura. Si nos vamos, por ejemplo, a la zona de Jaén, San Ignacio, las condiciones del suelo son otras. Vemos ahí unas inmensas laderas donde no hay ningún problema con pedregosidad. Entonces, esta zona donde Carlos está elaborando es una zona bastante agreste, bastante pedregosidad, las áreas son pequeñas, ¿no? Y también hay que decirlo, ¿no? De que el agricultor todavía no está preparado para manejar la fertilización de el cultivo de café. Muchos de los agricultores, yo también conozco la zona, no fertilizan. Y si lo hacen, compran algo de guanos de isla y tiran el fertilizante sobre el suelo. O sea, no lo entierran, que es una mejor forma de aprovechar la eficiencia del fertilizante. Otros no fertilizan. Otros ponen algo de sulfato de amonio, ¿no es cierto? Pero como vuelvo a repetir, lo tiran el fertilizante y disminuye la eficiencia de los fertilizantes. Entonces, ahí hay un trabajo fuerte que hacer, hay un trabajo fuerte que realizar en cuanto a la toma de conciencia por parte de los agricultores para que vayamos mejorando poco a poco la práctica de la fertilización. Adelante, por favor. El requerimiento nutricional, ¿no es cierto? Y esto es importante mencionarlo. En el cultivo del café estamos hablando más o menos en nitrógeno, estamos hablando de más o menos 150, 170 unidades de nitrógeno, estamos hablando de 40, 50 kilos de fósforo como P2O5 y entre 180 a 200 unidades de potasio. De calcio estamos hablando de 70 unidades, de magnesio algo de 35, 40 kilos, ¿no? Pero hay que también mencionar que en la zona, ¿no? En la zona, los cultivos de café no son homogéneos. Entonces, hay muchos agricultores, por ejemplo, que resiembran. Entonces, hay plantas adultas, hay plantas que están en desarrollo, hay plantas que están entrando en producción. Entonces, uno no puede estimar o hacer un cálculo en cuanto a fertilización para una hectárea porque encuentras una variabilidad de tamaño de planta, una variabilidad incluso de variedades dentro de un mismo lote que hacen difícil esta práctica, ¿no? Pero de todas maneras, digamos, en la práctica de fertilización hay que adecuarse, ¿no? Y este es un trabajo duro, le digo porque yo conozco la zona, es más, visito también a algunos agricultores caficultores de esa zona,
y hay que adecuarse a lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, hay algunos, por ejemplo, que están cambiando de variedad, ¿no es cierto? Ya están cortando el café nacional, están entrando con el café, con el catimor. Otros tienen algo de geisha, por ejemplo, también. Entonces, hay una mixtura, ¿no? Dentro de un mismo lote, y eso es un poco difícil, ¿no es cierto? Hacer un plan de fertilización a rajatabla como quisiéramos, ¿no? Y eso definitivamente disminuye la eficiencia de los fertilizantes. Adelante. Hablaba Carlos de los abonos orgánicos, ¿no? Miren, yo he visto campos con un mulch, así, les soy sincero, con un mulch de 10 a 15 centímetros, ¿no es cierto?, sobre el suelo. Y la sintomatología de deficiencia, al menos de nitrógeno, no se ve. O sea, es un café, una plantación de café con un color verde intenso, que no se fertiliza, pero tiene una capa de mulch de 10 a 15 centímetros. Y ese mulch se ha formado, ¿no es cierto?, a partir de la defoliación del mismo café, de la incorporación de pseudotallos de banano, de hojas de guava, de hojas de caña de azúcar, de hojas de plantas que el agricultor utiliza como sombra. Entonces, toda esa hojarasca, toda esa vegetación se deja sobre la superficie del suelo, se va descomponiendo, ¿no es cierto? Y es el que aporta los nutrientes para este cultivo. Incluso yo he visto agricultores que no fertilizan, pero tienen ese mulch sobre el suelo y la planta expresa una coloración verde intensa, lo cual muestra pues, ¿no? que no tiene deficiencia en nitrógeno. Entonces, esto también es importante, ¿no? Es importante, porque si bien es cierto, no hay cultura, o es muy poca la cultura de fertilización, pero sí hay ese manejo que el agricultor da, y eso hay que rescatarlo, eso hay que valorarlo, ¿no? Lo que sí también debo decirles de que hay que organizar la parcela. No, hay que organizar la parcela. Si nosotros estamos sembrando café, pues el cultivo principal debe ser el café, ¿no? Pero también hay una mixtura no solamente de variedades de café, sino de variedades de cultivos, ¿no? Tenemos banano, hay caña, hay café, hay pacaya, hay guava, ¿no es cierto? Hay otros frutales que están dentro, hay lima, por ejemplo, ¿no? Maracuyá, que están dentro del mismo lote. Entonces uno ahí tiene diferentes cultivos y eso también es importante organizar la parcela, ¿no? Entonces, si estoy sembrando café, mi cultivo principal tiene que ser el café, entonces tengo que manejar sombra con otros cultivos, con otras variedades, ¿no es cierto? Pero mi cultivo principal debe ser el café, ¿no? Porque ese es el negocio. Entonces, el uso de abonos orgánicos es importante. Ahí tenemos, por ejemplo, una fotografía de un compost de la zona también, ¿no? Que utilizan algunos productores, ¿no? Para fertilizar sus cultivos. Y esa zona es interesante, ¿por qué? Porque yo al menos la ruta que he hecho, yo no he encontrado agricultores que estén haciendo aplicaciones de agroquímicos, no he visto. Y eso es importante rescatar hoy en día, que se habla mucho sobre la agricultura orgánica, la agricultura de conservación, ¿no es cierto? Y la agricultura regenerativa. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, incluirlo dentro del manejo integrado del cultivo del café. Adelante, por favor. Hay que conocer la planta, la estructura radicular y la parte aérea de la planta. El cultivo de café tiene la característica de que sus raíces tienen una distribución horizontal principalmente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si vamos, por ejemplo, a la zona y nosotros hacemos una calicata, vamos a encontrar un suelo duro, consistente. Pero sobre ese suelo duro, consistente, ¿no es cierto?, hay una raíz que está creciendo lateralmente. Y cuando uno hace el muestreo o toma la muestra para hacer el análisis de suelo, entonces tiene que tomar la muestra de los 25 o 30 centímetros, porque es ahí donde se concentran la mayor cantidad de raíces de este cultivo, ¿no? Entonces es importante conocer la estructura de la raíz. Adelante, por favor.
Lo otro, hay que conocer también, ¿no es cierto?, la expresión de la planta. Cuando la planta expresa, ¿no es cierto?, alguna sintomatología, quiere decir que algo está pasando en el suelo o algún insecto o alguna enfermedad está atacando al cultivo. Ya lo mencionó Carlos. Si no fuese una plaga, si no fuese una enfermedad que está atacando al cultivo, entonces puede ser el factor suelo. Entonces, la planta manifiesta esa sintomatología. ¿Y cómo la manifiesta? ¿No? Reduciendo su crecimiento, reduce el número de ramas, el número de frutos, reduce su tamaño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa quiere decir la planta? Que algo está pasando en el suelo. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros, para tomar la muestra de suelo, tenemos que sectorizarlo, tenemos que separarlo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que ese lote donde la planta está más pequeña, donde tiene ramas más pequeñas, donde tiene menos frutos, el suelo, en esa zona el suelo es diferente a otra zona donde la planta crece de manera normal, tiene un ritmo de crecimiento adecuado, tiene una sintomatología, un semblante mucho mejor, entonces quiere decir que el suelo está en mejores condiciones. Entonces, esa característica que me está expresando la planta, hay que utilizarlo para también diferenciar el suelo. Entonces, yo tengo que separar el suelo donde hay una plantación muy buena y otro suelo donde la plantación, digamos, no va bien. Eso se llama sectorizar, segmentar el lote. Entonces, las muestras no podemos mezclarlas entre el suelo que estamos hablando que está en mejores condiciones y el suelo que tiene condiciones no tan adecuadas. Hay que separarlo. Entonces, las muestras hay que tomarlas por separadas. ¿Sí? Esta fotografía, entonces, lo que me está queriendo decir que hay suelos donde la plantación está más homogénea y hay suelos donde la plantación está más rala, más pequeña, y algo me está diciendo del suelo. Adelante. En la forma de muestreo, del recorrido para el muestreo, puede hacerse, ¿no es cierto?, en dos formas. La más práctica es el recorrido en forma de zigzag, entonces uno va recorriendo el lote en forma de zigzag, cada cierta distancia va tomando muestras simples y luego estas muestras simples se mezclan y de esa mezcla se saca 1 kilo y ese kilo vendría a ser la muestra de todo el lote. La muestra de todo el lote viene a ser más que 1 kilo de suelo, pero ¿cuál es la idea, no? Yo recomiendo sacar entre 25 y 20 submuestras. De esas 25 submuestras se mezclan y de ahí se saca 1 kilogramo que vendría a ser una muestra compuesta. La idea es que en esa muestra compuesta, que en ese kilo haya un poquito cada uno de los puntos que he muestreado, de cada una de las submuestras. Entonces, esa muestra compuesta es una muestra representativa de todo el lote. La otra forma como puedes tomar la muestra también es haciendo una cuadrícula, pero esto ya es un poco más complicado, ¿no? Porque necesitas hacer un croquis, un plano, tomar distancias para hacer esta forma de toma de muestra. Es un poco más complicado. ¿Tiene mejor cobertura? Sí, pero es un poco más complicado. Entonces, lo más recomendable, y que el agricultor lo hace muy bien, es la forma de zigzag, ¿no? En el campo incluso hay algunos agricultores que ya muestrearon 1 vez, 2 veces, se les explicó, se les enseñó, y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, la forma de zigzag es lo más recomendable, lo más práctico que el agricultor puede hacer en campo. Adelante. Esta es, digamos, la secuencia del muestreo, ¿no? El muestreo en zigzag, la forma como nosotros sacamos o recomendamos sacar la muestra en campo es haciendo un corte en forma de V, como están viendo en la figura, meten la palana, sacan una lámina de suelo, de esa lámina de suelo se secciona, así como está acá en la hoja de la palana, como está en la hoja de la palana, se secciona, se eliminan los costados y la parte central, eso va al baldecito. Entonces, en ese balde colocamos las 25 submuestras. Una vez que hemos terminado el recorrido de todo el lote, esas 25 submuestras lo colocamos sobre un plástico o sobre un saco abierto y lo mezclamos, ¿sí? Desterronamos, mezclamos y de esa mezcla tomamos 1 kilo de muestra y eso se envía al laboratorio. ¿Ya? Entonces, en ese kilo, la idea es que haya un poquito de cada uno de los puntos muestreados. Entonces, envías al laboratorio y el laboratorio te da un informe.
y te da ciertas recomendaciones también. Adelante. Estos son unos resultados, ¿no es cierto?, de una muestra de suelo. Lo tomé como ejemplo, este de Moyobamba, ¿no?, la región San Martín, y el laboratorio este es del resultados de laboratorio de INIA, y los resultados que te da el laboratorio son el pH, la conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, cationes cambiables como calcio, magnesio, potasio, aluminio, cambiable, capacidad de intercambio catiónico, la clase textural también, y la textura que es arena, limo, arcilla, que son parámetros que te permiten diagnosticar el estado nutricional del suelo. Entonces, sobre estos resultados, ¿no es cierto?, se toman medidas correctivas para poder acondicionar al suelo a lo que el cultivo necesita. Siempre hay que hablar de acondicionar el suelo, ¿no? Entonces, en todo momento el agricultor, cuando está preparando el suelo, está acondicionando el suelo para darle las mejores condiciones a ese suelo para que reciba el cultivo, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos un cultivo instalado, ¿no es cierto?, este tipo de análisis nos sirve para saber si el suelo está abasteciendo de manera adecuada en cuanto a nutrientes se refiere, ¿no es cierto?, al cultivo de café. Adelante. Se mide, por ejemplo, el pH, decíamos, ¿no? El pH es un parámetro, ¿no es cierto?, muy importante porque define la disponibilidad de los nutrientes que se encuentran en ese momento, ¿no? En ese momento. Por ejemplo, si regresa un poquito la diapositiva para mirar solamente el pH, tenemos, por ejemplo, el primer valor de pH 4.4. Avancemos, por favor. Ese valor 4.4 de pH lo tengo aquí. No está exactamente 4.4, pero está 4.5. Si yo trazo una línea, ¿no es cierto?, una línea que corta estos colores, ¿no es cierto?, una línea vertical que va a cortar a estos colores que están en forma horizontal, lo que me va a decir es si el elemento está disponible o no está disponible. ¿Y cómo me doy cuenta si está o no está disponible? ¿No? ¿Por qué? Porque si la línea corta los colores rojos, quiere decir que el elemento no está disponible. Y si pasa por los colores amarillos, está poco disponible, y si está pasando por los colores verdes, el elemento está disponible. Sea la cantidad suficiente o no sea la cantidad suficiente, me está diciendo que el elemento no está disponible, poco disponible o disponible. Entonces, si yo trazo esa línea justo en el pH 4.4, el único elemento que está disponible sería el hierro. Los demás elementos no estarían disponibles, ¿no? No estarían disponibles. Entonces, pero ¿cuál es la razón por la que no están disponibles? Estamos hablando de un suelo que tiene pH 4.4, estamos hablando de la zona de Moyobamba, región de San Martín, hay fuertes precipitaciones. ¿Qué pasa con esos nutrientes? Se lavaron, se lixiviaron, fueron arrastrados por las lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Razones hay muchas para decir que el elemento no está disponible, ¿no? Entonces, eso me da una radiografía general de la disponibilidad del nutriente, ¿no es cierto?, en ese momento. Y ahora, ¿cuál es la explicación? Les acabo de decir, estamos en una zona de fuerte precipitación donde los nutrientes se lavan, son arrastrados, son erosionados, ¿no? Y no solamente los nutrientes, sino también la materia orgánica, los microorganismos del suelo, ¿no? Entonces, hay un fuerte trabajo de erosión, ¿no?, que lógicamente no es bueno. Adelante. Los demás parámetros que habíamos leído en la hoja de resultados, ¿no es cierto?, está el carbonato de calcio, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un pH 4.4, es un pH donde me está diciendo que ya hay presencia de aluminio, y al aluminio se le considera un elemento tóxico para las plantas, entonces ahí entra digamos, el trabajo correctivo, ¿no?
el uso, por ejemplo, de carbonato de calcio, también llamado cal agrícola, ¿no? O dolomita, si hay deficiencia de magnesio, también puedes usar dolomita, porque la dolomita aporta calcio y magnesio, ¿no es cierto? En este caso, si hubiera deficiencia de magnesio, puedes usar dolomita. Si no, puedes usar solamente la cal agrícola o carbonato de calcio, que cumple dos funciones, ¿no? Una, sube el pH, como está en 4.4, subirlo al menos a 5.5, que es lo adecuado para café, 5.5, 6, que es lo adecuado para café. Y también se va a formar, ¿no es cierto? Se va a precipitar el aluminio. Les decía, el aluminio es un elemento tóxico, pero cuando tú agregas el carbonato de calcio, este aluminio pasa de una condición tóxica para la planta, pasa a ser un aluminio precipitado, no tóxico, ¿no? Entonces, es importante solamente con este dato de pH saber si aplico o no aplico cal agrícola. El otro parámetro es la materia orgánica, ¿no es cierto? Es muy importante, ya les dije, el uso de estos fertilizantes, perdón, abonos orgánicos, enmiendas, hojarasca, es importante porque todo eso va a terminar aportando al suelo nutrientes y aportando también microorganismos que son los que de alguna manera ayudan a que los nutrientes que no están disponibles se hagan disponibles y estén, ¿no es cierto?, en el suelo para que sean absorbidos por la planta. Entonces, arriba de 4% estamos hablando de un suelo rico en materia orgánica, por debajo de 2% estamos hablando de un suelo pobre en materia orgánica. En el caso de fósforo, el fósforo por debajo de 7 partes por millón o 7 miligramos por kilo de suelo, estamos hablando de un suelo bajo en fósforo, por arriba de 14, estamos hablando de un suelo alto en fósforo, ¿no? Igual con el potasio, por debajo de 100 partes por millón o 100 miligramos por kilogramo, estamos hablando de un suelo bajo en potasio, por arriba de 240 partes por millón, estamos hablando de un suelo rico, ¿no es cierto? O al menos en condiciones altas de potasio, ¿no? La capacidad de intercambio también es un parámetro importante que se mide en los resultados del laboratorio, te lo entregan, ¿no? ¿Por qué? Porque esta propiedad es importante porque cuanto más alta sea, quiere decir que es más capaz el suelo de retener los nutrientes. El suelo es más capaz de retener los nutrientes. Pero cuando esta SIC o capacidad de intercambio es muy baja, lo que me está diciendo es que el suelo no es capaz de retener los nutrientes, entonces ahí me preocupo, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, sí, pues, pero ¿cómo aumento la SIC? Dos cosas, haciendo dos cosas. O le pones arcilla al suelo, que va a ser más difícil, o le pones materia orgánica al suelo. Entonces, ¿qué es más fácil, ponerle arcilla o materia orgánica? Lógicamente es más fácil ponerle materia orgánica. Entonces, yo puedo subir la SIC poniéndole materia orgánica al suelo. Entonces, al suelo lo vuelvo más retentivo, le aporto más nutrientes, ¿no es cierto? Pero a la vez me va a retener esos nutrientes, ¿no? Y los otros parámetros como calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio intercambiable, también aquí hay unos rangos de interpretación con los cuales yo trabajo, ¿no? Y no he tenido ningún problema. Entonces también para nosotros, de acuerdo a los resultados, poder decir, oiga, este suelo está bajo, medio, niveles medios de calcio o magnesio o el elemento que tú quieras, ¿no? Entonces, en función a eso, uno va a través de la práctica del encalado, a través de la fertilización o a través del acondicionamiento del suelo, va tratando de adecuar el suelo para que la planta o el cultivo de café se encuentre, ¿no es cierto?, en su mejor confort, ¿no?, que es lo que buscamos finalmente. Bueno, mi participación, Carlos, hasta ahí, porque sé que han empezado a las 3 de la tarde. Es importante. Creo que la última diapositiva. Siempre cuando yo les digo hay que acondicionar el suelo, siempre hay que buscar que la arcilla, que la materia orgánica, juntamente con la arcilla, esté copada sus cargas por principalmente calcio. El calcio debe ocupar las cargas entre un 60%. Yo sé que es difícil, pero hay que intentar llegar a ese rango. De magnesio está ocupada entre 10 a 20%, de potasio entre 2 a 6, y sodio debe de haber menos de 3%, ¿no? Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Lo que quisiéramos todos.
¿no? Pero es un difícil. Si nosotros analizamos un suelo, no vamos a encontrar esos rangos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos un caso, ¿no? Acá, por ejemplo, en ese círculo que ustedes ven ahí, por ejemplo, ¿cuánto hay de calcio? 53%. ¿Cuánto es el rango? De 60 a 80, le falta, tengo que poner calcio. Ah, pero, por ejemplo, ¿cómo está el magnesio? Debe estar entre 10 y 20, está en 17, estamos bien en magnesio. ¿Cómo está el potasio? Está entre 2 y 6. ¿Cuánto tengo en el suelo? 5.5. Estamos dentro del rango. El sodio debe estar entre 0 y 3, pero está en 23. Entonces subió. Está muy alto el sodio. Entonces eso me genera el desequilibrio. Entonces tengo dos elementos que no están equilibrados. Está el sodio, que está muy alto, y está el calcio, que está muy bajo. Entonces, ¿qué hacer para equilibrar eso? Ahí tenemos que trabajar con las enmiendas, con los mejoradores, los acondicionadores, la materia orgánica, ¿no es cierto?, para llegar más o menos a balancear esos elementos dentro de las cargas coloidales, ¿no? Bueno, espero que me hayan entendido, espero haber aportado algo en esta charla. Hasta ahí mi participación, Carlos. Si hay preguntas, de repente más adelante podemos irlas absolviendo. Yo sé que están desde las 3, ¿no? Quedamos en 20 minutos, creo que he cumplido. Gracias, Carlos. Gracias a todos por escucharme. Carlos. Ingeniero, sí. Bien, si ya podemos pasar entonces Sí. a las preguntas. Ya se habilitaron los micrófonos para que puedan levantar la mano y en el orden en que lo hagan se les pueda facilitar el acceso. Está compartiendo el ingeniero Carlos, no sé si pudiera dejar de compartir para poder ver si alguien levanta la mano. Ahí está. Bien, muchas gracias. Y si usted desea formular alguna consulta, bueno, en primer lugar agradecer a los ingenieros que han tenido pues a bien acompañarnos esta tarde y muchas gracias por compartir pues toda su experiencia y todo lo que se hace tan necesario llegar al productor cafetalero de esta región, en Lambayeque. Bueno, en verdad nos sorprende tantas plagas, ¿no?, que hay para este cultivo tan delicado y que, como bien dijo, a pesar de ser rentable, a veces no se toma el esfuerzo o no se toma conciencia, ¿no?, de todo lo que requiere para prevenir pues esas pérdidas por el ataque de alguna plaga. Si usted desea hacer una consulta, también está disponible en el chat para que usted pueda escribir el mensaje. No sé si un ingeniero, ingeniero pudiera abrir su cámara. Ingeniero Carlos, el ingeniero, ahí están, para tenerlos ahí en primera. Ahí está el ingeniero Rafaela también. Bueno, quizás ustedes nos pudieran comentar a manera no de anécdota, pero al menos la experiencia que hayan tenido como un productor, cuál ha sido la plaga más terrible que han encontrado, o el cultivo, o el productor que ha tenido más pérdidas por una de estas plagas en su experiencia. ¿Qué hizo? Ya tomó conciencia, este año de repente ha invertido en la prevención. Quizás nos pudieran compartir para que alguien que está viendo este video, esta grabación, también pueda tomar conciencia de cuán terrible, ¿no?, son las pérdidas por estas plagas. Sí, yo visito de vez en cuando la zona y la plaga principal, ¿no es cierto?, es la broca del café. Y por debajo de los 1000 metros, ¿no es cierto?, es una plaga con mayor presión, diría yo. Pero a medida que va subiendo, no sé, 1600, por ejemplo, esta zona Kerguer, Penachita un poco más arriba, ya la presión de la plaga, de la broca, ya prácticamente se hace nula. Entonces, a menor altitud tienes mayor temperatura. Y ahí es donde hay una mayor presión de esta plaga. Y sí, definitivamente el daño es bastante fuerte. Ahora, el agricultor, en mi experiencia, lo que yo he visto, no aplica y no hace tampoco recojo de los frutos cuando quedan, digamos, de una campaña a otra, ¿no?
que es una muy buena práctica el recoger los frutos, porque cuando uno cosecha o de manera natural también a veces se caen, se desprenden los frutos, quedan en el suelo, pero ese justamente es, digamos, el hospedero para que se mantenga la plaga para el otro ciclo, ¿no? No sé, Carlos, si han trabajado los insecticidas biológicos a base de Beauveria bassiana de forma masiva, como para invadir, por ejemplo, un campo y pueda ser un método de control eficiente. Claro, claro, ingeniero. Bueno, el tema de los controladores biológicos me ha dado muy buenos resultados en la zona de La Ramada, en la zona de Kerger también, pero las aplicaciones son oportunas, ¿no? Una aplicación oportuna que quiere decir que la broca, bueno, si hablamos de la broca, tiene que controlarse antes de que ingrese al grano, ¿no? Porque ya después que ingresa la broca, lamentablemente Beauveria no va a hacer el control que espera, ¿no? Beauveria no solamente controla broca, sino también otras plagas como minador de hoja, ¿no? Y también larvas también, ¿no? Comedoras de hoja, ¿no? Ah, excelente. Ingenieros, les invito a leer en el chat, están dejando varias preguntas. Voy a leer la primera, la ha dejado Carlos Rodríguez. Carlos Chucas Rodríguez pregunta, ¿qué producto fungicida están utilizando para prevenir el ojo de gallo? Bueno, en el tema del ojo de gallo, más que todo, hay fungicidas químicos como hay el Alto 10, hay una estribulina con triazoles como tetraconazoles, ¿no? Sobre todo que sean sistémicos, porque la enfermedad del ojo de gallo es una enfermedad que causa daño y se tiene que controlar prácticamente recogiendo también las hojas que están abajo del suelo, controles culturales, porque he tenido experiencias que han hecho control químico y como les volví a repetir, el fungicida puede durar 30 días, ¿no? Y el cafetelero a veces no aplica como acá en la costa que aplica mensual, ¿no? Aplica, y esto es, a veces 2 veces al año y lo veo mucho, ¿no? Por eso es que necesariamente debe ser el control de podas, el recojo del inóculo que están las hojas caídas, ¿no? En el suelo, y posteriormente hacer aplicaciones. Primeramente puede ser si el problema está fuerte, ¿no? Químicamente, el Alto 10 o un triazol, estribulurina. Pero si es como preventivo, pueden aplicar los caldos sulfocálcicos como preventivo en agricultura orgánica y los bacilos subtiles que funcionan muy bien también para prevención del problema de ojo de gallo. Con caldos sulfocálcicos, con bacilos subtiles y al último podría ser la parte química si es como prevención. Pero si la severidad del ojo de gallo está arriba de grado 2, ¿no? Que es arriba de un 25%, necesariamente tienen que ser productos sistémicos como los triazoles. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Acá hay otra consulta para el ingeniero Pasache. Dice Caroline Quintana, ¿con la cal agrícola puedo subir el pH hasta que sea el óptimo para el cultivo de café? Sí, ese es el propósito, ¿no? De utilizar la cal agrícola. Entonces, el carbonato de calcio, que es la cal agrícola, en un medio ácido se vuelve más soluble. Entonces, cuando hablamos de solubilidad, quiere decir que el carbonato de calcio se separa, ¿no? Se separa en calcio y en el catión calcio y en el anión carbonato. Correcto. Muchas gracias, ingeniero. Tengo otra consulta. Amner Córdoba pregunta, dice, saludos desde Amazonas. Si bien es cierto que mencionó sobre los distanciamientos adecuados para la prevención de enfermedades, ¿tienen algún distanciamiento adecuado que puedan recomendar? Bueno, los distanciamientos normalmente, por ejemplo, para los geisha típicas son distanciamientos más largos, por ejemplo, de 2x2. Los catimores normalmente están a 2x1. Es 2 de surco, 1 hasta 1,30 m podría ser en distancia. ¿Por qué? Porque normalmente las variedades, ¿no? Que desarrollan un poco más tienden ya a partir del 7º, 8º año, 5º año a ramear más, ¿no? Y sobre todo si en caso no realizan las podas suficientes, van a competir por ellas por luz. Y esa es en la cual que a veces nosotros de repente quieren hacer distanciamiento de 1x1, 1x1.5, al comienzo normal, pero de ahí a cuando conforme el va desarrollando cada vez más, va a haber una competencia y los rendimientos incluso pueden tender a bajar, ¿no?
Comprendo. Muchas gracias, ingeniero. Bien, hay una última consulta en el chat. Daniel Urtecho pregunta si existe alguna experiencia con el uso de fosfito de potasio como promotor de resistencia en café. Carlos. A ver, bueno, en el tema de fosfito de potasio, normalmente he realizado aplicaciones, sobre todo me sirve como para crear defensas y para poder ayudar en el tema del llenado, ¿no? Sí me ha creado resistencia, ¿por qué? Porque una función importante del potasio es prácticamente que ese es uno de los nutrientes más importantes para poder que la planta sea un poco más inmune, ¿no? Algún ataque de enfermedad, pero necesariamente lo que yo puedo recomendarle es que si ustedes tienen un buen balance, ¿no?, de nitrógeno, fósforo y potasio, pero al suelo, porque las raíces prácticamente es la boca de las plantas, van a incluso solamente la parte foliar sería un complemento nada más. Pero sí he tenido muy buenos resultados con fosfito de potasio. Correcto, bien. Tenemos una manito levantada. Vamos a dar pase a Roger Guevara. Levantó la mano Roger, bienvenido. Por favor, coméntenos de dónde se conecta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo Pasache. Bueno, fue mi profesor en la universidad también, Carlos, colega también de la universidad. Saludo para ustedes. Bueno, y felicitarlos también por el tema de la incursión, pues el cultivo de café, que es un cultivo prácticamente que están con miras pues a los mercados internacionales, porque lamentablemente la gran mayoría de cultivos es bien complicado el pan llevar todos los días, como vemos, tanto los productos fertilizantes, agroquímicos, están bastante caros y los productos, los del pan llevar, que nosotros estamos en contacto el día a día con el agricultor, es complicado el tema de los precios, ¿no? Están baratos en el mercado y ahora que tenemos que hacer es mirar a productos, a cultivos alternativos, que en este caso, pues, lo más importante es mirar, pues, un mercado al exterior, ¿no? Que ya ahí vamos asegurando, pues, el tema, pues, del precio en el mercado, ya sabemos cuánto vamos a invertir, sabemos ya cuánto está en el mercado, entonces, eso nos permite, pues, hacer una buena inversión. Nosotros nos dedicamos a la comercialización de fertilizantes, en este caso de la empresa Yara, que tenemos bastante acogida a diferentes zonas. ¿Ah? Llevan para acá bastante para Querocoto, que siembran café. Incluso hay una asociación Caricafé allá en Querocoto. También nos llevan para acá, para la zona de Penachí, también para acá, para la zona de Jaén, toda la selva, y la verdad que hay experiencias bastante de agricultores donde mencionan pues el gran fundamento que es el tema de la fertilización, la buena fertilización de la plantación de café, ¿no? Eso también tiene que influir. Hace un momento escuché al colega Carlos una fertilización balanceada, ¿no? Porque siempre a veces el agricultor lo que mejor conoce es la urea, ¿no? Y a veces nos excedimos en las unidades de nitrógeno y eso también nos permite pues la facilidad tanto de plagas como de enfermedades, ¿no? Nosotros, por decir, en este caso, pues tenemos lo que más llevan acá, por decir nosotros, en el tema de los productos de Yara son el integrador, el complex, el nitravor, que llevan bastante para el tema de la floración, que tiene calcio y boro. Y como le menciono, a Cutervo también lleva, Cutervo, Tacabamba, Chota también, que están sembrando regular. Hay asociaciones que a veces muy poco los conocemos y sin embargo, mira, hay asociaciones que van de la mano, pues me imagino que se acopian ya a industrializar acá en Perú, luego ya lo exportan las empresas grandes, pero le veo yo, como le digo, bastante importante sus comentarios de ellos y vienen, mira, vienen de diferentes lugares, a veces nosotros también enviamos a esos lugares y tenemos unos testimonios muy buenos, ¿no? Entonces, bueno, a los que están presentes, pues les invito también a compartir de repente las fertilizaciones con los fertilizantes de Yara, cualquier contacto también. Carlos, creo que tú lo tienes mi número, tú eres la persona, creo, que estás dirigiendo la reunión, cualquier cosa ahí con Carlos, pues los pueden comunicar. Muchas gracias, un saludo y estaremos en contacto. Bendiciones. Bien, Gracias, muchas Roger, gracias.
Bien, Muchas gracias. les informo que ya ha subido el material que nos han expuesto los ingenieros, está en el enlace que está en el chat. Asimismo, si usted está interesado en abonar café con Guano de las Islas, tenemos una charla que explica pues las recomendaciones del especialista en Guano de las Islas. También lo puede visitar, está en nuestro canal de Rediagro Agrorural. Hay otras consultas, ingeniero, aquí en el chat. Preguntan, las plantas de café cuando están en el vivero y cuando no se hace el trasplante al momento adecuado, se forma el llamado cola de chancho. Si se le corta la raíz, esa parte de cola de chancho, dice acá, ¿puedo realizar el trasplante o esa planta ya no sirve? Dice. Bueno, es una pregunta bien compleja. ¿Por qué? Porque normalmente si hablamos de que vamos a cortar la raíz, hay que saber el nivel de daño físico que tiene la planta, ¿no? Porque vamos a saber que esa planta de café va a estar muchos años presente. Y si nosotros vamos a estresar cortándolo mucho las raíces, vamos a tener problemas. Es decir, a mi punto de vista, no. Si vemos ya que desde el semillero está mal y queremos cortar para pasarlo al vivero o del vivero pasarlo a trasplante, lo recomendable es mejor elegir las mejores plantas, ¿no? Salvo cuando no esté con cola de chancho y la raíz está muy larga, sí podemos hacer un corte en las puntas, ¿no? Del semillero al vivero para abrirlo de repente con un material, ¿no? Y poder profundizar la raíz bien en la bolsa del vivero del café. Ahí sí. Pero yo no recomendaría eso. Bien, muchas gracias, ingeniero. Hay una última consulta que nos está haciendo José Tacure. Pregunta, ¿cuál variedad de café recomienda para 1.600 metros sobre el nivel del mar? En su experiencia. Normalmente en esa altitud la mayoría de cafés prosperan, ¿no? Sobre todo los Catimor, el Marsellesa, es una variedad muy buena también, ¿no? Los Catuay también responden, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado también por ejemplo, a elegir variedades, imaginemos como el Geisha, que normalmente me ha ido muy bien, pero altitudes arriba de 1.700, de 1.800, ¿no? Yo la variedad que recomendaría sería los Catimores, Marsellesa, ¿no? Y los Catuay, ¿no? Y como decía el ingeniero Pasache, un solo tipo, no mezclar todos. Exactamente, así O es, sea, así de es. esas tres que escoja una y ya no esté mezclando. Claro, Bien, claro. ok. Bueno, muchas gracias, ingenieros, por todo lo que nos han enseñado esta tarde. Hemos concluido con las preguntas del chat, no veo ninguna otra manito levantada. Hay una pregunta, y disculpe que lo A corte, ver. que lo podría responder el ingeniero Ah, Pasache. sí, cierto, de Yosharek. Sí, sí, sí. Sí, demos lectura porque dice si es recomendable aplicar NPK mezclado con cal. No, si vas a aplicar cal, se supone que el suelo es ácido. Entonces, la cal tiene que ir a aplicarse antes de sembrar incluso el cultivo, ¿no? Ahora, si tienes ya el cultivo instalado, ¿no? Igual, tienes que aplicarlo separado. ¿Por qué? Porque el calcio, por ejemplo, tiende a reaccionar muy rápidamente con el fósforo y se forma un compuesto insoluble. Entonces vas a tener otro problema. Vas a tener el problema del fósforo que se va a juntar con el calcio formando los fosfatos de calcio, ¿no? Entonces siempre tienen que ir separados, ¿no? Tienen que ir separados. Y el carbonato de calcio o la cal agrícola siempre se aplica con anticipación, ¿ya? Con mucha anticipación. Bien, correcto. Quizás, ingeniero, bueno, ya vamos concluyendo, cerrando la charla de hoy, y me gustaría sus recomendaciones. Hizo usted mención de las actividades que hay que hacer cuando el cultivo ya se ve afectado, ¿no? Se ve afectado y no hay que dejar, dijo usted, los frutos que caigan. ¿Cuál es el procedimiento correcto luego de que una parcela ha sido afectada por una plaga severamente, o qué medidas, me imagino, de inocuidad hay que aplicar? Quizás con estas reflexiones, ingeniero Pasache, ingeniero Carlos, usted quizás nos pudiera decir también, o animar a quienes vean esta charla, ¿no? Que aún no están tomando esas medidas de prevención, ¿no? ¿Qué reflexión les dejaría a estos productores, ¿no?
Y con esto ya vamos cerrando la grabación. Les agradezco muchísimo a ustedes la colaboración con el equipo de Rediagro y esperamos volver a vernos pronto en otro curso, porque este es un cultivo tan importante para los productores y de verdad se necesita difundir mucho todo este manejo. Bien. Carlos. Bueno, ante todo, animar al agricultor, ¿no?, a seguir de pie con la misma actitud, ¿no? Es como, le voy a poner un ejemplo, cuando uno comienza sus estudios, abre el cuaderno nuevo con la letra más bonita, pero ¿cómo terminas tú la última hoja? Con la letra más complicada, ¿no? Es algo así, el agricultor puede empezar bien, ¿no? Con un semillero, vivero, ¿no? Pero de ella pierde el ritmo al final, ¿no? La idea aquí es de que nosotros empezar directamente de un buen tipo de suelo, una buena semilla, y si fuera posible, comenzar desde un análisis de suelo. Recomiendo mucho el laboratorio también del ingeniero Jorge Pasache, que hasta el momento, ¿no?, y siempre va a ser así, sus resultados son muy buenos y las interpretaciones también, ¿no? De antemano, muy agradecido, ingeniero. Y la pregunta que me decía la colega, si vemos cafés ya que están dañados, están defoliados por las plagas o la roya, tendríamos que evaluar el tema de las raíces. Mientras que las raíces estén blancas y de repente has hecho las podas normales, ¿no?, del café, tiendes a que pueda brotar nuevamente, hacer una poda de rejuvenecimiento. Pero si vemos que las raíces están podridas con nematos, incluso no has hecho un mantenimiento adecuado, yo te aconsejaría renovar la planta, porque al final lo que interesa son los ingresos, ¿no? No podemos mantener una planta vieja si ya no va a producir más, o una planta bien atacada por hongos o por enfermedades. Mejor sería renovarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta una próxima.